Aviso de la editorial. Por favor, déjanos un me gusta si este video te provoca escalofríos. Y si quieres seguir nuestra saga de venganza, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Ahora, comencemos con esta historia. El rescate que nunca fue. La noche brillaba con copas de cava, flashes de cámaras y el ritmo desenfrenado de la alta sociedad de Marbella. La gala anual de yate de la Fundación Mendoza era una celebración del éxito, una ostentosa exhibición de riqueza navegando contra las inquietas olas del Mediterráneo. El aire olía a sal marina, mezclada con un perfume que valía más que un auto familiar. Las risas resonaban en la cubierta como música de otro mundo, uno donde las apariencias importaban más que la lealtad. Lorena Castillo se encontraba al borde de ese mundo, con una mano instintivamente sobre la curvatura de su vientre. Con 6 meses de embarazo, vestida con un vestido de seda pálida que flotaba como la luz de la luna, parecía frágil, pero radiante. Sus ojos almendrados escudriñaban a la multitud en busca del único hombre en el que creía poder confiar, su esposo. Ricardo Mendoza. Ricardo, sin embargo, no estaba a su lado. El exitoso magnate inmobiliario se había convertido en el alma de la gala, con el brazo protectora, casi posesivamente, alrededor de Isabel Vargas. La joven asistente, de cabello castaño, resplandecía en un vestido carmesí que se ceñía a cada una de sus peligrosas curvas. Reía demasiado fuerte, se echaba el cabello hacia atrás con demasiada audacia, mientras Ricardo se acercaba, susurrándole cosas que hacían ruborizar sus mejillas. Cada flash de las cámaras de los paparazzi parecía encuadrarlos como la pareja perfecta, como si su verdadera esposa fuera invisible. El corazón de Lorena se detuvo. Se había dicho a sí misma que los rumores eran exageraciones, solo susurros nacidos de la envidia. Sin embargo, esa noche la verdad era innegable, desfilando bajo las arañas de cristal y la mirada de cientos de invitados. Su garganta se tensó, pero levantó la barbilla. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse. El yate se deslizaba más lejos de la orilla, las luces de la ciudad encogiéndose en estrellas distantes. La música se intensificó, violines y trompetas de jazz mezclándose con el ritmo de las olas. Camareros pasaban entre la multitud con bandejas de plata. Se brindó en honor a Ricardo. Isabel chocó su copa con la de él con una sonrisa de suficiencia, como si ya hubiera ganado la corona. «Señoras y señores», tronó la voz de Ricardo por la cubierta, amplificada por el micrófono. «Esta noche no se trata solo de riqueza. Se trata de visión. Se trata de construir futuros». Hizo una pausa, apretando la mano de Isabel deliberadamente. «Y se trata de las personas que están a nuestro lado mientras perseguimos nuestros sueños». La multitud aplaudió. Lorena sintió un vacío en el pecho. Ella era la esposa que llevaba a su hijo, pero el hombre por el que había sacrificado su carrera estaba allí, coronando públicamente a otra mujer como su compañera. La cubierta se inclinó ligeramente a medida que las olas se volvían inquietas. Los invitados se balanceaban entre risas, demasiado ebrios para notar el brusco cambio en el viento. El mar rugía debajo, más oscuro que el terciopelo, más hambriento que cualquier secreto susurrado esa noche. Lorena dio un paso cauteloso hacia atrás. Los tacones de sus zapatos resonaban contra la madera pulida. Su visión se volvió borrosa, ya fuera por las lágrimas o por el repentino mareo del embarazo. No podía decirlo. Agarró la barandilla, desesperada por aire. Fue entonces cuando estalló el caos. Un fuerte crujido partió la noche,
el sonido de una botella de champán que se resbalaba, estrellándose contra la cubierta. Un invitado asustado tropezó, chocando con Isabel. Ella gritó, sus tacones quebrándose contra el piso de madera. En un borrón de lentejuelas y pánico, perdió el equilibrio y se precipitó hacia atrás, por encima de la barandilla. La multitud jadeó, pero Lorena, ya inestable, estaba demasiado cerca. El movimiento repentino la sacudió cuando otro invitado chocó con su hombro. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante, y antes de que pudiera gritar, ella también estaba cayendo. Dos mujeres, una que llevaba un niño por nacer, la otra goteando ambición, se precipitaron al oscuro Atlántico. El mundo se ralentizó. La música se cortó. Vasos se rompieron en la cubierta mientras la gente gritaba. El agua helada se tragó a Lorena como una bestia despiadada, succionando el aire de sus pulmones, envolviéndola en la oscuridad. El agua salada le quemó la garganta mientras jadeaba por aire. Salió a la superficie una vez, ahogándose, agarrándose el vientre instintivamente. Su grito desgarró la noche. ¡Ricardo! Encima de ella, el pánico dominaba la cubierta. La gente se precipitó a la barandilla. Los focos se balanceaban salvajemente, cortando las olas. Y entonces lo vio. Ricardo, su esposo, su protector, el hombre que había prometido amarla en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Él se inclinó sobre la barandilla hacia Isabel, sus ojos fijos en su amante, que se agitaba salvajemente, chillando por ayuda. Sin dudarlo, se arrancó la chaqueta del esmoquín y saltó, no hacia su esposa, no hacia la madre de su hijo por nacer, hacia Isabel. El océano rugió más fuerte, como si también entendiera la traición. El mundo de Lorena se hizo añicos mientras luchaba por mantenerse a flote. Sus extremidades se adormecieron, cada patada más débil que la anterior. Trató de gritar de nuevo, pero el agua salada le llenó la boca. Su vestido de seda se enredó alrededor de sus piernas, arrastrándola más profundamente. Vio destellos. Ricardo envolviendo su brazo alrededor de Isabel, levantándola como un héroe de novela romántica. Los invitados vitorearon aliviados. Las cámaras hacían clic. La voz de Lorena, ronca y desesperada, se ahogó bajo los aplausos. Se deslizó de nuevo, el frío atravesando su cuerpo, el peso de la traición más pesado que el mar mismo. Su visión se oscureció, sus pensamientos se dispersaron. No el bebé. Por favor, no el bebé. Lo último que escuchó fue a Isabel sollozando contra el pecho de Ricardo y a Ricardo murmurando: «Te tengo. Estás a salvo ahora». Ni una sola palabra para su esposa. El Atlántico se tragó a Lorena por completo. Y en esa cubierta brillante, bajo arañas de cristal y burbujas de champán, la mujer que llevaba su legado fue olvidada. Pero el destino no había terminado con Ricardo Mendoza. Su elección no se desvanecería en la noche. Regresaría, afilada, despiadada, inolvidable. Porque lo que él dejó ahogarse algún día se levantaría. Y cuando ella regresara, no lo haría como la frágil esposa que ignoró, sino como la tormenta de la que nunca podría escapar. Las olas casi se la llevaron. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Horas después, Lorena Castillo yacía en una cruda cama de Hospital Blanca. Su piel pálida, sus labios temblorosos, su cuerpo envuelto en mantas que no podían calentarla. Las máquinas emitían pitidos suaves, su ritmo un recordatorio cruel de que otro latido, el pequeño que llevaba dentro, se había ido.
Los médicos habían dado el veredicto en tonos entrecortados y cuidadosos. El shock, el trauma, el océano frío le habían costado el niño. Escuchó sus palabras, pero las sintió más como cuchillos retorciéndose en su pecho. Un sollozo se levantó, pero se lo tragó. El mundo ya le había robado demasiado. No permitiría que la viera derrumbarse. Sin embargo, detrás de esas lágrimas silenciosas estaba la historia de una mujer que la mayoría de la gente nunca conoció realmente. Lorena no había nacido en el lujo. Creció en un modesto barrio de Sevilla, donde los limoneros daban sombra a las aceras agrietadas y las cigarras cantaban en los veranos húmedos. Su padre, un mecánico, trabajaba largas horas arreglando motores. Su madre, una profesora de piano, llenaba la casa de música, incluso cuando las facturas se apilaban en la encimera de la cocina. Los primeros recuerdos de Lorena no eran de riqueza, sino de sonido. Pequeños dedos tropezando con las teclas de marfil. La voz paciente de su madre, guiándola a través de cada nota. Cuando tenía 16 años, el don de Lorena era innegable. Tocaba a Chopin como si hubiera vivido sus penas, a Brahms como si hubiera compartido su fuego. Las becas la llevaron a la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde se formó entre prodigios. Sin embargo, mientras otros soñaban con el Auditorio Nacional y giras internacionales, Lorena soñaba con algo más simple: una familia. Creía que la música podía vivir en la risa de los niños, en la presencia constante de un esposo, en un hogar lleno de calidez. Esa creencia la había hecho vulnerable. Conoció a Ricardo Mendoza durante su segundo año de universidad. Era mayor, seguro de sí mismo, con una sonrisa que prometía el mundo. Hablaba de rascacielos que construiría, de fortunas que reclamaría, pero cuando la miraba, hablaba más suavemente. «¿Me das base, Lorita?», le había susurrado una vez, rozando su pulgar por su mejilla. «Haces que todo el ruido se desvanezca». Se sintió como el destino. Para una chica que había crecido contando centavos, su ambición era deslumbrante. Para un hombre que se abría camino en la alta sociedad, su inocencia era refrescante. En un año, ella cambió las audiciones por un pequeño estudio de piano, enseñando a los niños del vecindario en lugar de perseguir escenarios. En 2, era la señora Ricardo Mendoza. Sus amigos habían arqueado las cejas. ¿Por qué apagar su propia luz por un hombre tan consumido por la suya? Lorena solo sonrió. El amor no se trata de focos, se trata de construir algo juntos. Durante años, ella lo creyó. Lo creyó mientras organizaba sus cenas de negocios en su casa de Madrid, vistiendo los vestidos que él elegía para ella. Lo creyó mientras dejaba sus propios sueños en cajas debajo de la cama, partituras amarillando con el tiempo. Lo creyó cada vez que él decía: «El año que viene será diferente, Lorita. El año que viene irá más lento». Pero el año que viene nunca llegó. En cambio, llegaron las noches largas, las reuniones con clientes que se extendían hasta el amanecer. El olor a perfume que no era el suyo en sus trajes. Se dijo a sí misma que era estrés, que los hombres en su mundo vivían así. Ella esperó, paciente, fiel, llevando el peso de su ausencia en silencio. Y cuando la prueba mostró 2 líneas rosadas, sonrió a través de las lágrimas, segura de que este niño lo traería de vuelta a ella. Por un momento, lo había hecho. Ricardo besó su frente. Prometió que serían una familia. Habló de cuartos de bebé pintados de azul cielo o lavanda suave. Ella se permitió tener esperanza, pero la esperanza se había ahogado en el Atlántico con ella. Ahora, en la habitación del hospital,
Lorena miraba fijamente las baldosas del techo mientras los recuerdos surgían. La música de su madre, el primer beso de Ricardo, la forma en que una vez le había metido el pelo detrás de la oreja, como si fuera la única mujer viva. ¿Cómo habían esas manos elegido sacar a otra del mar mientras la dejaban a ella hundirse? Un suave golpe rompió el silencio. Una enfermera entró, sus ojos amables pero pesados de lástima. «Señora Mendoza», dijo suavemente, «su esposo está afuera. Quiere que lo deje pasar». El estómago de Lorena se contrajo. Esposo. La palabra sabía a ceniza. Momentos después, Ricardo entró. Su traje estaba planchado, su cabello inmaculadamente peinado, como si acabara de llegar de otra gala. No quedaba ni rastro de agua de mar. Solo su colonia, fuerte y sofocante, se demoraba en el aire estéril. No se apresuró a su lado. No tomó su mano. Simplemente se paró al pie de la cama, sus ojos moviéndose hacia el monitor, y luego de vuelta a su rostro. «Estás viva», dijo llanamente, casi como si fuera un inconveniente. Luego, con un suspiro, «Lorita, tienes que entender». Todo el mundo estaba mirando. Isabel entró en pánico. «¿Y si yo no hubiera...» Lorena apartó la cara. Su mandíbula temblaba. Él estaba explicando, justificando, ya moldeando la narrativa que lo absolvería. Pero nada podía reescribir lo que ella había visto. Su cuerpo zambulléndose hacia Isabel, sus brazos protegiéndola, mientras su esposa luchaba sola contra el océano. Lágrimas se deslizaban silenciosamente por sus mejillas, empapando la almohada. No rogó, no discutió. Algo dentro de ella se había roto demasiado profundamente para las palabras. Ricardo exhaló, irritado por su silencio. «No lo hagas más difícil de lo que es. Eres fuerte. Lo superarás. Y por el amor de Dios, no le digas a nadie que perdiste al bebé. Arruinará todo lo que hemos construido». Las palabras golpearon más fuerte que las olas. Ella había perdido a su hijo. Él había perdido su alma. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, Lorena presionó su mano contra su estómago, contra el vacío que quedaba. Su cuerpo temblaba, pero no con debilidad, sino con los primeros temblores de algo feroz que despertaba dentro de ella. La mujer que una vez renunció a su foco por amor se había ido. La mujer que se ahogó se había ido. Lo que se levantaría en su lugar no sería silencioso. Y en algún lugar, más allá de las paredes de ese hospital, el destino ya se estaba moviendo. Un hombre de su pasado, Fernando Ortiz, estaba a punto de volver a entrar en su vida, llevando el poder que Ricardo nunca imaginó que ella podría ejercer. El retorno de la Dama de las Sombras. La ciudad de Madrid brillaba como una joya esa noche. El horizonte se dibujaba contra el cielo aterciopelado. Los rascacielos relucían con vidrio y neón, mientras el puerto bullía de vida. Los yates se balanceaban bajo hileras de luces, cada embarcación compitiendo para demostrar quién tenía más poder, más influencia, más secretos. Pero ninguno superaba al yate de gala de la Fundación Mendoza, un palacio oceánico que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaría en 10 vidas. Era un barco diseñado para impresionar. Arañas de oro se balanceaban suavemente con la marea, su luz dispersándose sobre pisos de mármol traídos de Italia. Cortinas de terciopelo enmarcaban puertas de vidrio que se abrían a terrazas cubiertas de orquídeas. Las fuentes de champán brillaban. Las pirámides de caviar se elevaban en bandejas de plata, y una orquesta de jazz en vivo tocaba como si incluso el Atlántico se inclinara ante su ritmo. Los invitados, con vestidos de gala y smokines,
deambulaban por el laberinto brillante, sus risas afiladas como el cristal. Desde el exterior, el yate encarnaba el triunfo. Sin embargo, debajo del perfume y las sonrisas pulidas, las grietas latían como venas. Para Ricardo Mendoza, la noche era más que filantropía. Era un espectáculo, una coronación de su ambición. Cada flash de cámara era una piedra en el imperio que quería que el mundo viera. Y de pie a su lado, Isabel Vargas, su amante, llevaba su vestido carmesí como una joya de la corona, desafiando a cualquiera a cuestionar su lugar. Para el mundo, parecían invencibles. Para Lorena Castillo, se sentía como un exilio a la vista. Horas antes de la caída al océano, Lorena había llegado en silencio, subiendo por la pasarela, mientras los fotógrafos se arremolinaban alrededor de Ricardo e Isabel. Las risas de ellos se extendieron por la multitud como burbujas de champán, superficiales y embriagadoras. Lorena caminó sola, su vestido de seda pálida abrazando la curva de su estómago, sus tacones golpeando contra la cubierta pulida. Las cámaras apenas la notaron, como si fuera una sombra en su propio matrimonio. Adentro, la atmósfera sofocante. Las conversaciones giraban en torno a los precios de las acciones, los imperios inmobiliarios y los aviones privados. Los camareros se deslizaban con bandejas de foie, gras y ostras, sus rostros impasibles, mientras se susurraban tratos de millones de euros, con copas de cristal. Para los invitados, el sufrimiento era abstracto, una estadística para un discurso, nunca una experiencia vivida. Sin embargo, en un rincón, lejos del resplandor de la araña de cristal, Lorena había encontrado un rastro de silencio. Se apoyó contra la barandilla, dejando que la brisa del océano enfriara sus mejillas ardientes. Sus dedos rozaron su vientre. Susurró promesas que solo su hijo podía oír. Nunca te sentirás solo. Te protegeré, incluso si el mundo te da la espalda. La ironía era cruel. Horas después, el mundo le dio la espalda. Pero antes de esa tragedia, la gala misma había preparado el escenario perfecto para la traición. Ricardo desempeñó el papel de anfitrión a la perfección, caminando entre grupos de inversores, con el brazo pegado a la cintura de Isabel. Chocaba copas, posaba para las cámaras, lanzaba grandes promesas de expansión. Cada gesto era una actuación, ensayada y deliberada. Los invitados lo aceptaban, demasiado cegados por su estrella en ascenso para notar la tormenta que se gestaba debajo de la superficie. Y sin embargo, no todos fueron engañados. Entre los invitados había una figura que observaba con tranquila intensidad. Fernando Ortiz. El reclusivo magnate tecnológico se había deslizado en el yate sin mucha fanfarria. Su traje azul marino a medida era discreto en comparación con la extravagancia que lo rodeaba. Pero la sala se agitó sutilmente cuando entró. El poder no siempre necesita volumen. A veces se lleva en silencio, en la forma en que los ojos lo seguían, en los susurros que seguían su nombre. Fernando no había venido por Ricardo. Había venido porque el trabajo de la fundación se cruzaba con una de sus empresas filantrópicas. Pero cuando su mirada se posó en Lorena, parada sola junto a la barandilla, algo dentro de él se detuvo. La reconoció al instante. Habían pasado años desde la Escuela Superior de Música, desde que la chica con la música en sus venas había llenado las salas de ensayo de emoción. Ahora era diferente. Sus hombros más pesados, sus ojos apagados. Sin embargo, era ella. Lorena Castillo, la chica que una vez hizo que una sala llena se quedara en silencio con nada más que un piano
y su alma. Abrió la boca para saludarla. Pero la multitud se agitó, y la voz resonante de Ricardo volvió a robar la atención. «Esta noche», declaró Ricardo desde el escenario, el foco pintándolo de oro, «honramos la visión, honramos la ambición, honramos a aquellos lo suficientemente audaces como para dar forma al futuro». Sus palabras sonaron vacías para Lorena, pero la audiencia estalló en aplausos. Isabel se inclinó, le besó la mejilla, y las cámaras capturaron el momento como una coronación. Lorena sintió que le flaqueaban las rodillas. Se suponía que este era su momento, el de su familia. En cambio, ella se encontraba borrada de su propia historia. La orquesta se intensificó, las parejas giraban por la pista de baile, los diamantes destellando con cada giro. Afuera, el viento se espesaba. Las olas golpeaban con más fuerza la sala. El Atlántico murmuraba advertencias que a nadie le importaba escuchar. Lorena se deslizó más hacia la cubierta, anhelando aire. Presionó sus manos contra la barandilla, el olor a sal cortando a través del perfume empalagoso de la gala. Por un segundo fugaz, imaginó escapar, bajarse del yate, dejando atrás las cámaras, los susurros, la traición. La libertad esperaba en el oscuro horizonte, si tan solo fuera lo suficientemente valiente. Pero el destino fue más rápido que la elección. La botella de champán se hizo añicos. Isabel tropezó. Una cadena de jadeo se extendió por la multitud, mientras las lentejuelas y la seda se convertían en pánico. En segundos, 2 mujeres cayeron al océano, una llevando vida, la otra llevando vanidad. La gala se congeló. La música murió a media nota. Los focos giraron sobre las olas. Y mientras Ricardo Mendoza hacía su elección de saltar tras Isabel, dejando a su esposa a merced del mar, la gala se convirtió en algo más que una fiesta. Se convirtió en un escenario para la ruina. Las cámaras que habían glorificado los discursos de Ricardo ahora capturaban el caos. Los mismos invitados que habían vitoreado su ambición ahora susurraban detrás de manos arregladas. Los susurros se extendieron como un incendio forestal. Salvó a la amante. Dejó a su esposa. Aunque muchos afirmarían más tarde que no habían visto con claridad, la verdad quedó grabada en la memoria. El escenario que estaba destinado a coronar la grandeza de Ricardo Mendoza, en cambio, escribió su caída. Y muy por encima de las olas oscuras, donde Lorena luchaba por respirar, Fernando Ortiz apretó la barandilla. Su mandíbula se tensó mientras la veía luchar, la mujer que una vez conoció siendo borrada ante los ojos del mundo. Él se había quedado en silencio durante años, viéndola desaparecer en la sombra de Ricardo. Pero en ese momento, algo cambió. Las luces de la gala ardían más brillantes, pero la resolución de Fernando ardía más intensamente. Esta no era la última vez que Ricardo Mendoza humillaría a Lorena Castillo, pero sería la última vez que ella lo enfrentaría sola. Porque lo que comenzó en un yate brillante en Marbella se convertiría en un ajuste de cuentas del que ni Ricardo ni Isabel podrían escapar. Teoría 1. ¿Crees que la elección de Ricardo fue un acto de amor instintivo o una traición calculada? Teoría 2. ¿Crees que la intervención de Fernando es la ayuda que Lorena necesita o solo un nuevo actor en el drama? Comenta abajo con tu opinión y ayúdanos a desentrañar este misterio. La mentira del héroe Ricardo Mendoza era un hombre que creía en 2 cosas: las apariencias y la ambición. Para el mundo, era la encarnación del éxito, un magnate inmobiliario cuyo nombre aparecía en Forbes, un hombre que podía entrar
en cualquier sala de juntas y silenciar a sus rivales con una sola sonrisa de suficiencia. Pero detrás de la imagen pulida había algo más oscuro, algo más agudo. Había construido su imperio no solo con estrategia, sino con un cálculo despiadado, pisando a cualquiera que lo ralentizara. Para Ricardo, el amor nunca fue devoción, fue utilidad. Lorena Castillo, una vez había sido útil, una belleza inocente que suavizaba su imagen, una esposa devota que pulía su reputación como hombre de familia. A los inversores les encanta la historia del multimillonario hecho a sí mismo casado con una dulce profesora de piano. Ella lo hacía cercano, accesible, incluso digno de confianza. Pero a medida que pasaban los años, la utilidad ya no era suficiente. Ricardo quería fuego. Ricardo quería espectáculo. Y lo encontró en Isabel Vargas. Isabel era todo lo que Lorena no era. Era audaz, descarada y ambiciosa. A sus 26 años, se había abierto camino desde unas prácticas de relaciones públicas en un pequeño pueblo hasta los brazos de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Entendía el poder de la percepción mejor que nadie. Cada vestido que usaba, cada risa que daba, cada toque calculado en el brazo de Ricardo era una actuación. Donde Lorena aportaba una gracia tranquila, Isabel traía una tormenta diseñada para ser notada. Para Ricardo, ella no era solo una amante, era un arma. Con Isabel en su brazo, se sentía imparable. Ella alimentaba su ego, le susurraba estrategias al oído y lo desafiaba a correr riesgos que otros llamaban imprudentes. Juntos, eran una tormenta de fuego, destructiva, embriagadora y totalmente despreocupada por las cenizas que dejaban atrás. Esa noche en el yate, mientras los invitados levantaban sus copas, Isabel desempeñó su papel a la perfección. Su vestido carmesí brillaba bajo las arañas de cristal. Sus labios se curvaron en una sonrisa que era tanto una invitación como una provocación. Cada gesto gritaba posesión. No solo estaba al lado de Ricardo, estaba reclamando su lugar ante toda la ciudad. Y Ricardo se lo permitió. Sabía de los susurros que circulaban entre la multitud. ¿No está embarazada su esposa? ¿Por qué desfila con esa mujer? Pero él prosperaba con el escándalo. La atención, incluso si era negativa, lo mantenía relevante. Para Ricardo, no existía la mala prensa, solo la publicidad gratuita. En todo caso, humillar a Lorena en público enviaba un mensaje. No estaba atado por las expectativas de nadie, ni siquiera las de su propia esposa. Lorena, observando desde el rincón, había sentido cada gesto como una cuchilla. Pero para Ricardo, su sufrimiento no era una tragedia, era una estrategia. Él pensó que ella lo soportaría en silencio, como siempre lo había hecho. Contaba con su silencio, su lealtad, su miedo al escándalo. Él creía que ella nunca se defendería. Isabel, sin embargo, lo llevó más lejos. Se deleitaba con el dolor de Lorena. Cada vez que sus ojos se encontraban a través de la cubierta, la sonrisa de Isabel se ensanchaba, goteando burla. Para ella, Lorena no era más que un obstáculo, una reliquia del pasado de Ricardo. Isabel quería borrarla por completo. No solo convertirse en su amante, sino en su esposa, la mujer fotografiada a su lado en cada titular. Y no tenía miedo de jugar sucio. Detrás de escena, Isabel había comenzado a sembrar semillas de manipulación. Le susurró a Ricardo que Lorena era débil, frágil,
no apta para estar al lado de un hombre destinado a la grandeza. Contó historias sobre inversores que dudaban de él porque su esposa carecía de sofisticación, sobre miembros de la Junta que cuestionaban su juicio porque se aferraba a una mujer de orígenes modestos. Que estos rumores fueran ciertos no importaba. Ricardo, ebrio de ambición, le creyó. La cruel ironía era que Lorena llevaba a su hijo. Sin embargo, Isabel lo convenció de que el niño era una carga, una cadena que lo ralentizaría. «Necesitas libertad, Ricardo», le susurró una noche, su mano trazando su mandíbula. «Necesitas a alguien que te impulse hacia adelante, no a alguien que te detenga con pañales e historias para dormir». Y Ricardo escuchó. Por eso, cuando el Atlántico se tragó a ambas mujeres, sus instintos no fueron los de salvar a la madre de su hijo por nacer, sino los de rescatar a Isabel, la mujer que lo hacía sentir invencible. Las cámaras lo capturaron agarrando a Isabel como un héroe, su camisa empapada pegándose a sus músculos, mientras Lorena se hundía en la oscuridad. Para la multitud, fue impactante. Para Ricardo, fue natural. Ya había elegido el futuro que quería, y no era el que tenía con su esposa. Pero lo que ni Ricardo ni Isabel entendieron fue que su arrogancia había preparado un escenario más grande que ellos mismos. Los invitados de la gala habían visto. Los inversores habían susurrado. Las cámaras habían hecho clic. Al tratar de mostrar su poder, Ricardo había revelado su crueldad. Al tratar de alardear de su victoria, Isabel había expuesto su desvergüenza. Pensaron que eran intocables, pero las reputaciones, como los imperios, pueden desmoronarse de la noche a la mañana. En los días siguientes, Ricardo se mantuvo firme. Visitó a Lorena en el hospital, no por amor, sino para controlar la narrativa. «Quédate callada», le advirtió. Su tono más parecido al de un CEO que se dirige a un problema que al de un esposo que habla con una esposa en duelo. «Si se sabe que te dejé, arruinará todo. Piensa en la empresa. Piensa en los titulares». Isabel, mientras tanto, se deleitaba con el caos. Se hacía la víctima en susurros a la prensa, fingiendo que la caída la había traumatizado, pintando a Ricardo como su salvador. Sabía que la simpatía solo aseguraría su lugar a su lado. Sus lágrimas de cocodrilo, sus manos temblorosas, cada actuación estrechaba su control sobre él. Para el mundo exterior, parecían unidos, poderosos, intocables. Pero a puertas cerradas, su cimiento ya se estaba agrietando. Porque mientras Ricardo e Isabel conspiraban, subestimaron a la mujer que habían descartado. Pensaron que el silencio de Lorena significaba la derrota. Pensaron que su dolor la encadenaría para siempre. Pensaron que el océano la había roto. Estaban equivocados. Incluso mientras Ricardo se deleitaba con falsos aplausos e Isabel afilaba sus garras, otra fuerza se agitaba en silencio en las sombras. Fernando Ortiz, el hombre que apenas habían notado, lo había visto todo. Y a diferencia de la multitud, él no olvidaría. Ricardo Mendoza e Isabel Vargas creyeron que habían enterrado a Lorena Castillo. Pero en verdad, la habían forjado. Y cuando ella se levantara, sería su imperio el que se ahogaría. Teoría 3. ¿Crees que la manipulación de Isabel fue la clave del éxito de Ricardo, o solo una parte de su caída? Teoría 4. ¿Es posible que la tragedia en el yate fuera un mal necesario para que Lorena encontrara su verdadera fuerza? Déjanos tu opinión en los comentarios. El despertar de la Dama del Agua. La noticia se conoció antes del amanecer. Para cuando la luz del sol se derramó sobre Madrid,
Los titulares gritaban el escándalo que se había desatado en las brillantes aguas de Marbella. Billonario Ricardo Mendoza salta para salvar a su amante durante desastre en la gala. Esposa embarazada lucha sola. Gala de sociedad se convierte en escándalo. ¿A quién eligió Mendoza? Cada tabloide, cada programa matutino, cada columna de chismes mostraba las mismas imágenes. Ricardo arrastrando a una empapada Isabel Vargas al yate, su vestido carmesí pegado como una segunda piel, sus manos aferradas a su cuello. Su rostro, noble de perfil, parecía la máscara perfecta de un héroe. Pero en la esquina de una foto, borrosa pero innegable, estaba la mano de Lorena Castillo extendiéndose desde las olas, momentos antes de que se deslizara por debajo. El público lo devoró. Los programas de entrevistas debatieron si Ricardo había actuado instintivamente o egoístamente. Las redes sociales se enfurecieron con hashtags «Salva a tu esposa», «Equipo Isabel», «Escándalo billonario». El video capturado en el teléfono de un invitado se extendió como un incendio forestal. Isabel gritando, Ricardo zambulléndose sin dudarlo, el foco iluminando todo excepto a la mujer que dejó atrás. Para el desayuno, el imperio de Ricardo Mendoza estaba en llamas. En el hospital, Lorena yacía pálida y en silencio, su cuerpo débil, su alma magullada. El niño que había soñado con acunar se había ido. Pero peor que la pérdida de su bebé era el conocimiento de que el mundo ahora lo sabía. Había sido borrada públicamente, su humillación televisada, diseccionada, convertida en entretenimiento. Extraños debatían su valor en pantallas, juzgaban su silencio, se burlaban de su fragilidad. Cuando llegó Ricardo, flanqueado por su publicista, sus primeras palabras no fueron «¿Estás bien?». Fueron «Necesitamos controlar la narrativa». Lorena giró su rostro hacia la ventana, sus ojos secos. No le quedaban lágrimas. «No hables con la prensa», continuó Ricardo, paseando de un lado a otro. «Distorsionarán tus palabras. Solo quédate callada hasta que esto se calme. Isabel y yo», se corrigió, pero el desliz ya estaba envenenado en el aire. «Quiero decir, lo manejaremos». «¿Manejaremos?», susurró Lorena. Ricardo suspiró como si ella fuera la irracional. Ella casi muere, Lorita. No podía simplemente dejar que se ahogara frente a todos. Imagina los titulares, si no hubiera actuado. Los inversores habrían entrado en pánico. Habría destruido todo lo que he construido. Su pecho se tensó. Ni una sola vez había mencionado a su bebé. Ni una sola vez había reconocido su dolor. Para él, esto no era una tragedia. Era un inconveniente. La puerta se abrió e Isabel entró, con una bufanda de seda envuelta alrededor de su cabello húmedo, sus ojos rojos pero calculadores. Jadeó teatralmente cuando vio a Lorena en la cama. «Oh, Lorena, gracias a Dios que estás bien», suspiró, agarrando el brazo de Ricardo como si pudiera colapsar sin él. «Estábamos tan preocupados». La audacia hizo que el estómago de Lorena se revolviera. Isabel se sentó delicadamente en la silla junto a Ricardo. Su mano nunca dejó su manga. Cada palabra era una actuación. Cada mirada angulada, como si las cámaras pudieran estar escondidas en las paredes. «Todos debemos permanecer unidos», dijo Isabel suavemente, apretando la mano de Ricardo. «A la prensa le encanta un escándalo, pero si mostramos fuerza, si nos mantenemos juntos, seguirán adelante, unidos, juntos». Lorena quería gritar. Era la esposa. Había llevado a su hijo. Sin embargo, allí estaba ella, tratada como la intrusa en su propia vida, mientras la amante se atrevía a hablar de unidad.
La humillación ardió más profundamente de lo que el agua salada podría hacerlo. Más tarde esa noche, mientras llevaban a Lorena en una silla de ruedas fuera del hospital para unos exámenes, los susurros la siguieron. Las enfermeras miraban sus teléfonos, sus ojos se movían hacia su vientre y luego de vuelta a su rostro pálido. Algunas la compadecían, otras la juzgaban. Una voz en voz baja murmuró: «Esa es ella, la esposa que no salvó». El título se aferró a ella como una cicatriz. De vuelta en la casa de los Mendoza, la pesadilla empeoró. Los periodistas acamparon fuera de las puertas. Los flashes estallaban cada vez que una cortina se movía. Los titulares se multiplicaban. Se extendieron rumores de que Ricardo se divorciaría de Lorena, que Isabel ya se estaba mudando al ático. Los editoriales especulaban si una mujer tan débil podría alguna vez estar al lado de un hombre como Ricardo. Ricardo, furioso por la prensa negativa, culpó a Lorena. «Si no te hubieras tropezado, nada de esto habría pasado», espetó una noche, con la corbata aflojada, sus ojos inyectados en sangre por el whisky. «¿Tienes alguna idea de lo vergonzoso que es esto para mí? ¿Sabes cuántas llamadas he tenido que atender de los accionistas?» Lorena lo miró fijamente, entumecida. «Nuestro bebé se ha ido». Él se congeló por medio segundo, luego desvió la mirada. «Lo superarás». Las palabras destrozaron algo dentro de ella. A la mañana siguiente, la humillación se completó. En la portada de una revista importante, salpicada en cada puesto de periódicos de la ciudad, estaba la imagen de Ricardo e Isabel saliendo de una cena benéfica. Él la guiaba a una limusina, su mano en la parte baja de su espalda, su sonrisa amplia. El titular decía: «El amor triunfa sobre la tragedia. Ricardo Mendoza e Isabel Vargas, la nueva pareja de poder de la ciudad». Lorena se paró en el puesto de periódicos de la esquina. El viento frío le mordía las mejillas mientras miraba la traición brillante. Los extraños pasaban. Sus ojos se movían de la revista a su rostro. Algunos la reconocieron. Unos pocos movieron la cabeza con lástima. Uno susurró demasiado fuerte: «Esa es ella, la que dejó en el agua». Se sintió completamente despojada. Su dignidad subastada al mejor postor. Esa noche, sola en la casa que se sentía menos como un hogar y más como una jaula dorada, Lorena se derrumbó en el piso de la habitación del bebé. Las paredes estaban pintadas de suave lavanda, pequeñas estrellas pintadas con plantillas por todo el techo. La cuna estaba vacía, burlándose de ella. Presionó su frente contra los barrotes de madera. Su cuerpo temblaba. Su humillación era completa. Había perdido a su hijo. Había perdido a su esposo. Y ahora, ante los ojos del mundo, había perdido su lugar como su esposa. Pero en el silencio de esa habitación, algo cambió. La humillación que la había roto comenzó a endurecerse en una resolución. Le susurró al vacío, al niño que nunca tendría en sus brazos: «Creen que soy débil, creen que estoy acabada, pero no me conocen, no saben en lo que me convertiré». En algún lugar de la ciudad, Fernando Ortiz estaba sentado en su oficina, viendo cómo se desarrollaba el escándalo en sus pantallas. Su mandíbula se tensó, su puño se cerró. Recordó a la chica con música en el alma, la mujer que ahora yacía rota en el piso de una habitación de bebé, y se juró a sí mismo que este no sería su final. Para Ricardo e Isabel, la humillación era solo un titular. Para Lorena, era el fuego que forjaría su renacimiento. Y cuando ella se levantara, el mundo que se burló de ella temblaría. Teoría 5. ¿Cómo crees que el incidente del yate impactará la vida de Ricardo a largo plazo? Teoría 6.
¿Crees que la recuperación de Lorena se centrará en la venganza o en la paz personal? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. El ascenso de la reina olvidada. La vieja Lorena Castillo se ahogó la noche en que Ricardo Mendoza saltó al agua por otra mujer. La esposa frágil, la madre en duelo, la figura invisible en el imperio de su esposo. Ella se había ido. Lo que se levantó de esas cenizas fue alguien diferente, alguien más agudo, alguien que ya no pedía amor, sino que exigía respeto. Comenzó en silencio. Después de la visita de Fernando, los documentos que dejó se quedaron en la mesa de la biblioteca como armas silenciosas. Cada página exponía el engaño de Ricardo. Cuentas ocultas, transferencias en el extranjero, contratos fraudulentos. Durante 2 días, Lorena los miró fijamente, el miedo luchando contra la furia. Pero cuanto más estudiaba la prueba, más su dolor se retorcía en un propósito. Si Ricardo pensaba que sería borrada, estaba equivocado. En la tercera mañana, abrió las cortinas de la casa por primera vez en semanas. La luz del sol se derramó, cegadora al principio, pero cálida, viva. Vio su reflejo en la ventana, pálida, demacrada, con los ojos huecos. Un fantasma. No se reconoció a sí misma, y esa comprensión la hirió más profundamente que cualquier titular. Le susurró al silencio. No más. El primer paso fue su apariencia. Durante años, Ricardo le había dictado cómo vestirse. Colores suaves, cortes conservadores, vestidos que la hacían un adorno de fondo. Lorena se condujo a la calle Serrano, ignorando a los paparazzi que se arremolinaban alrededor de su coche. Dentro de una boutique de alta gama, se enfrentó al espejo, mientras una estilista la cubría con un vestido negro ajustado, con líneas afiladas que abrazaban su cuerpo. Dejó que su cabello cayera en ondas sueltas en lugar del moño recogido que Ricardo siempre exigía. Lápiz labial rojo, audaz y sin remordimientos, manchó su boca. Cuando se miró de nuevo, no vio a la esposa olvidada. Vio a una mujer entrando en su propio foco. El siguiente paso fue recuperar su voz. Fernando arregló una reunión discreta en una de sus oficinas privadas en el centro de la ciudad. Dentro de la torre de cristal, con vistas a la ciudad, Lorena extendió los documentos de Ricardo sobre la mesa. Fernando observó cómo se movía con una nueva concentración, sus dedos trazando números, su mente aguda. Él piensa que no entiendo de finanzas, dijo, su voz firme. Siempre me dijo que le dejara el negocio a él, pero ahora lo veo. Cada mentira, cada transferencia. Los labios de Fernando se curvaron en una leve sonrisa. Bien, porque el conocimiento es poder, Lorita, y tienes suficiente para destruirlo. Ella levantó la barbilla, una chispa encendiéndose en sus ojos. Entonces, asegurémonos de que nunca lo vea venir. Pero la transformación no era solo una estrategia. Se trataba de recuperar la vida. Una noche, Lorena regresó a su piano. Durante semanas había estado en silencio, un ataúd para la música que una vez la definió. Se sentó en el banco, sus manos temblaban, luego presionó una sola tecla. La nota resonó, frágil pero pura. Presionó otra y otra. Pronto la habitación se llenó de una melodía, inquietante, rota, pero viva. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran solo de dolor. Eran de renacimiento. Fernando, escuchando desde la puerta, sintió que su pecho se tensaba. La chica que una vez conoció estaba regresando, pero ahora era diferente, más fuerte, forjada por el fuego. La noticia de su cambio se extendió silenciosamente.
Cuando los paparazzi la capturaron saliendo de una boutique en ese vestido negro afilado, los titulares cambiaron. De la tragedia al triunfo, Lorena Castillo se presenta con un nuevo y deslumbrante look. ¿Se está preparando la esposa de Ricardo Mendoza para un regreso? La simpatía pública que una vez la pintó como lastimosa, ahora comenzó a convertirse en admiración. La narrativa estaba cambiando, y Ricardo no tenía control sobre ella. Mientras tanto, Ricardo entraba en espiral. Sus acciones continuaron cayendo. Los inversores susurraban dudas, e Isabel, aunque todavía a su lado, se inquietaba. No había esperado que Lorena sobreviviera, y mucho menos que se levantara de la humillación, con un poder que los amenazaba a ambos. Una noche, Ricardo se enfrentó a Lorena en la casa. Irrumpió en la biblioteca, sus ojos encendidos, Isabel arrastrándose detrás con una bata de seda. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, espetó, golpeando una revista sobre la mesa. En la portada estaba Lorena en su nuevo vestido, caminando con la cabeza en alto, Fernando discretamente a su lado. Me estás avergonzando. Estás avergonzando a esta familia. Lorena miró con calma desde sus papeles. ¿Qué familia, Ricardo? Las palabras cortaron más afilado que los cuchillos. Isabel se burló dando un paso adelante. ¿Crees que un vestido y un poco de maquillaje te hacen poderosa? Sigues siendo la mujer que dejó en el agua. Lorena se levantó lentamente. Su mirada se fijó en la de Isabel, con un fuego inquebrantable. Sí, me dejó, y sobreviví. Pero, ¿sabes lo que hace la supervivencia, Isabel? Te hace intrépida. Y tú. Dejó que sus ojos recorrieran el cuerpo tembloroso de Isabel. No eres nada sin él. Por primera vez, Isabel flaqueó. Su sonrisa se quebró. Ricardo golpeó su puño contra la mesa. No me pongas a prueba, Lorena, perderás. Pero Lorena no se inmutó. Se acercó, su voz baja pero letal. Ya lo perdí todo, Ricardo. No puedes romper a alguien que ya ha sido roto, y eso me hace más peligrosa de lo que jamás serás. El silencio pesaba. La mandíbula de Ricardo se tensó, pero debajo de su furia había algo más. Miedo. Esa noche, mientras él salía, con Isabel aferrándose a su brazo, Fernando emergió de las sombras de la biblioteca. No solo lo enfrentaste, dijo suavemente. Declaraste la guerra. Lorena exhaló, sus manos temblorosas pero sus ojos firmes. Bien, que venga, estoy lista. La transformación fue completa. Ya no era la esposa silenciosa de Ricardo Mendoza. Era Lorena Castillo, renacida, implacable y preparada para reclamar todo lo que le habían robado. La ciudad que una vez la compadeció, ahora esperaba su próximo movimiento. El imperio que había tratado de borrarla, ahora temblaba ante su regreso. Y Ricardo Mendoza, el hombre que pensó que la había enterrado, pronto se daría cuenta de la verdad. No había ahogado a Lorena Castillo, la había despertado. Conclusión. ¿Crees que la venganza de Lorena será tan satisfactoria como su renacimiento personal? El último acto de un rey caído. La noche de la gala benéfica de invierno llegó como una tormenta envuelta en brillo. El salón de baile del Hotel Ritz de Madrid brillaba bajo arañas de cristal en cascada, cada centímetro goteando riqueza y vanidad. La élite de la ciudad abarrotaba el salón, sus diamantes destellando, sus conversaciones un coro de ambición. Era el tipo de evento por el que vivía Ricardo Mendoza. Una oportunidad para mostrar poder, para recordarle al mundo que era intocable. Pero esta noche, el escenario que construyó se convertiría en su ruina. Ricardo entró con Isabel Vargas aferrada a su brazo, su vestido carmesí haciendo eco de la noche del yate. Las cámaras los devoraron. Para la prensa, seguían siendo la pareja escandalosa,
la pareja que se atrevía a alardear del amor nacido de la traición. Ricardo prosperó en ello, sonriendo ampliamente, saludando como si hubiera conquistado los titulares en lugar de ahogarse en ellos. Isabel se acercó, susurrando dulces palabras elaboradas más para la audiencia que para él. Sin embargo, entre la multitud, los susurros habían cambiado. ¿La has visto?, murmuró una mujer a su acompañante. «¿Está aquí esta noche Lorena Castillo?», respondió el hombre, con los ojos muy abiertos. «Sí, y se ve diferente». El aire se tensó con la anticipación. Cada invitado hambriento de escándalo estiró el cuello hacia la gran escalera. Y entonces apareció. Lorena descendió lentamente, cada paso deliberado. Su vestido era una cascada de seda negra, con hilos de plata que brillaban como la luz de las estrellas. Su cabello enmarcaba su rostro en ondas suaves, sus labios pintados de un feroz carmesí. La mujer que una vez compadecieron se había ido. En su lugar se erguía una visión de fuerza, belleza y resolución inquebrantable. Las cámaras se encendieron salvajemente. Los jadeos se extendieron por todo el salón de baile. Ricardo se congeló. Su sonrisa de suficiencia flaqueó. Su mandíbula se tensó. Por primera vez en meses, parecía perturbado. La mano de Isabel en su brazo se puso rígida. Lorena llegó al último escalón y se detuvo, dejando que el silencio la envolviera. Levantó la barbilla, sus ojos escudriñando a la multitud antes de posarse directamente en Ricardo. Una leve sonrisa tocó sus labios, no cálida, no perdonadora, sino afilada como una cuchilla. Fernando Ortiz se puso a su lado, vestido con un traje de medianoche que irradiaba una autoridad tranquila. Le ofreció su brazo, y Lorena lo tomó. Juntos, caminaron hacia la boca del lobo. Dos figuras que dominaban la sala sin necesidad de hablar. Los susurros se hicieron más fuertes. ¿Está con Fernando Ortiz? ¿El multimillonario? Oh, esto es la guerra. Ricardo apretó los puños. Su imperio ya se estaba agrietando, sus inversores cuestionando su juicio. Ahora, ver a su esposa, no, a su exesposa en todo menos en papeles, de pie radiante junto a su mayor rival de negocios, era una humillación que no había calculado. La noche se desarrolló con un exceso brillante. El vino corría, los violines tocaban, los discursos eran monótonos, pero la tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. Todos esperaban la colisión, que sabían que era inevitable. Llegó cuando el anfitrión llamó a Ricardo al escenario. Él se levantó con confianza, arrastrando a Isabel con él, y ajustó el micrófono. «Señoras y señores», comenzó, su voz pulida. «Esta noche se trata de generosidad, de construir futuros». «¡Qué gracioso!», la voz de Lorena corrió clara por todo el salón, cortando los aplausos. «Hablas de construir futuros cuando destruiste el mío». La sala se detuvo. Las cámaras giraron. Los flashes estallaron. Ricardo se congeló. Su agarre se tensó en el podio. «Lorena», siseó entre dientes apretados, «siéntate». Pero ella no lo hizo. Dio un paso adelante, Fernando a su lado, y subió al escenario. La multitud se separó como el mar rojo, los ojos muy abiertos, sedientos de sangre. Lorena se enfrentó a la audiencia, su postura real, su voz inquebrantable. «Hace meses, este hombre me dejó ahogarme mientras salvaba a otra mujer. Me dejó perder a mi hijo. Me humilló ante el mundo. Y mientras todos ustedes debatían si fue instinto o traición, él estaba transfiriendo millones a cuentas en el extranjero, escondiendo activos, preparándose para descartarme por completo.
Jadeos se extendieron. Los periodistas garabateaban furiosamente. Los micrófonos se acercaban. Fernando dio un paso al frente, su voz tranquila pero letal. Tengo documentos que lo prueban. Empresas fantasma a nombre de Isabel Vargas, contratos fraudulentos, malversación enmascarada como filantropía. El imperio de Ricardo Mendoza no está construido sobre la visión. Está construido sobre el engaño. El salón de baile estalló. Las voces chocaron. Los flashes se encendieron. Los invitados se abalanzaron para captar cada palabra. El rostro de Ricardo se quedó sin color. ¡Es una mentira!, rugió golpeando su puño en el podio. Ella está amargada. ¿Ella es? No te atrevas, lo interrumpió Lorena bruscamente, su voz cortando a través de su furia. No te atrevas a llamarme amargada por decir la verdad. Me dejaste en el océano, Ricardo. Dejaste a nuestro hijo. Puedes negar tus crímenes, pero no puedes borrar lo que el mundo vio. Isabel intentó dar un paso al frente, su voz temblando. Esto es ridículo. Ella solo está... Lorena se giró, su mirada clavándola como una daga. ¿Crees que llevar su brazo te hace poderosa? No eres más que una pieza de ajedrez. Te descartará en el momento en que dejes de ser útil, al igual que trató de descartarme a mí. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. El rostro de Isabel se desmoronó. Su máscara de superioridad se agrietó bajo el peso de la verdad. Ricardo se abalanzó hacia Lorena, la rabia hirviendo. Pero Fernando se movió al instante, interceptándolo con una mano firme en su pecho. Los dos hombres se miraron a los ojos, el silencio espeso con el desafío no dicho. Ricardo flaqueó, no porque temiera la fuerza de Fernando, sino porque por primera vez vio que la sala no estaba con él. La multitud estaba con ella. Los flashes lo cegaron. Los periodistas gritaban preguntas. Los invitados murmuraban condena. Años de una reputación cuidadosamente elaborada se desmoronaron en minutos. El rey había sido destronado, no en privado, sino bajo arañas de cristal y cámaras. Lorena no se regodeó. No lo necesitaba. Simplemente miró a Ricardo una última vez, sus ojos tranquilos, su voz suave pero devastadora. Pensaste que me enterraste, pero todo lo que hiciste fue liberarme. Bajó del escenario, la mano de Fernando firme en su espalda. El salón de baile estalló en caos detrás de ellos. Los periodistas se arremolinaron alrededor de Ricardo, Isabel sollozando, los inversores saliendo furiosos. Pero Lorena caminó hacia adelante, imperturbable, con la cabeza en alto. Su venganza no fue un grito, no fue una pelea. Fue la verdad revelada en el único lugar que Ricardo más valoraba, la percepción pública. Y en ese mundo, él estaba acabado. La mujer que había dejado en el océano se había levantado, y esa noche, ella lo ahogó a él en su lugar. Epílogo. El triunfo de la verdad. Las consecuencias de la gala benéfica de invierno se extendieron por la ciudad como un terremoto. De la noche a la mañana, el imperio de Ricardo Mendoza se desmoronó. Los inversores se retiraron. Las juntas directivas renunciaron. Los titulares pasaron de la admiración a la condena. Mendoza expuesto. Amante, fraude y traición. De magnate a monstruo. La caída pública de Ricardo Mendoza. El video de la confrontación se volvió viral. Millones de personas vieron cómo Lorena Castillo, una vez descartada como frágil, se mantenía erguida ante las cámaras, su voz firme, su verdad innegable. En las salas de estar y oficinas de toda España, la gente la aclamaba. Madres que habían sido abandonadas, esposas que habían sido traicionadas, hijas que habían sido silenciadas, se vieron a sí mismas en ella. Los intentos de Ricardo de defenderse solo empeoraron el daño.
Cada negación se encontraba con otro documento filtrado, otra pieza de evidencia. Sus abogados se apresuraron, pero las paredes se cerraron rápidamente. Los investigadores federales iniciaron indagaciones. Los rumores de acusaciones se hicieron más fuertes. Isabel Vargas, una vez satisfecha en su foco robado, se encontró con el ostracismo. Los amigos dejaron de responder a sus llamadas. Los patrocinadores retiraron las invitaciones. Había sido el trofeo de Ricardo, y cuando su corona se hizo añicos, también lo hizo su estatus. Los paparazzi la capturaron saliendo de su ático a los gritos, con rímel corrido, gritando. La mujer que se burló de Lorena se había convertido en una nota a pie de página en la ruina de Ricardo. Mientras tanto, Lorena caminaba por la ciudad con la cabeza erguida. Durante meses, se había escondido detrás de las cortinas, encogiéndose ante los susurros. Ahora, la gente la detenía en la calle no con lástima, sino con respeto. Algunos la abrazaban. Otros susurraban. Gracias. Se dio cuenta de que se había convertido en algo más que una víctima. Era un símbolo. Pero la victoria no se trataba solo de destruir a Ricardo. Se trataba de recuperarse a sí misma. En las semanas posteriores a la gala, Fernando Ortiz permaneció a su lado, no como su salvador, sino como su aliado. Juntos, se reunieron con abogados, asegurando su parte legítima de los activos de Ricardo. Con la guía de Fernando, ella fundó la Fundación Castillo, una organización dedicada a apoyar a las mujeres abandonadas o silenciadas, mujeres que necesitaban voces tan feroces como la de ella. La primera conferencia de prensa de la fundación se celebró en una sala modesta, no en un salón de baile brillante. Lorena se paró en el podio, su vestido negro reemplazado por un simple traje azul marino, sus manos firmes sobre la madera. Los flashes se encendieron, los micrófonos se amontonaron, pero su voz resonó clara. «Esta no es solo mi historia», dijo. «Pertenece a cada mujer que ha sido abandonada, descartada, olvidada. Perdí a un hijo, perdí un matrimonio, pero no me perdí a mí misma. Y esta noche le digo a cada mujer que me mira, no tienes que ahogarte, puedes levantarte». El aplauso fue atronador. Esa noche, sentada sola en su apartamento con vistas a la ciudad, Lorena finalmente se permitió respirar. Durante mucho tiempo, se había definido por el dolor y la traición. Ahora sentía algo desconocido, pero bienvenido: paz. Sin embargo, quedaba un último capítulo por cerrar. Semanas después, recibió una llamada de su abogado. Ricardo había aceptado una reunión. Quería verla. Contra su buen juicio, ella aceptó. No para la reconciliación. No la había. Sino para el cierre. La reunión tuvo lugar en una oficina de abogados estéril, el horizonte de la ciudad asomando detrás de las altas ventanas. Ricardo se sentó al otro lado de la mesa. Su presencia, una vez imponente, se había atenuado. Su cabello estaba despeinado, su traje arrugado, sus ojos inyectados en sangre. Por primera vez en años, parecía pequeño. «Lorena», comenzó, su voz quebrada. «Cometí un error». Ella casi se ríe. «¿Un error?» «No. Ahogar a tu esposa, borrarla, robarle. Eso no fue un error. Fue una elección». «No cometiste un error, Ricardo», dijo con calma. «Cometiste cientos, y los elegiste uno tras otro». Él se estremeció, pero continuó. «Lo perdí todo. La compañía, el dinero, Isabel, todo se ha ido. Pero tú...» Sus ojos parpadearon, desesperados. «Aún podrías volver. Podríamos empezar de nuevo». Lorena se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. «¿Empezar de nuevo?
Me dejaste en el océano. Dejaste que perdiera a nuestro hijo. Y luego desfilaste con otra mujer a través de mi dolor. ¿Crees que el perdón borra eso? Ricardo tragó saliva. Me arrepiento cada día. Bien, respondió ella simplemente. Vive con ese arrepentimiento porque yo no me arrepiento de haberte dejado. Se levantó, deslizando los papeles del divorcio sobre la mesa. Esta es la última vez que hablamos. Adiós, Ricardo. Mientras salía, se sintió más ligera que en años. Detrás de ella, Ricardo se desplomó, ahogándose ahora, no en agua, sino en las consecuencias de sus propias elecciones. Fuera del edificio, Fernando la estaba esperando. No preguntó qué se había dicho. No lo necesitaba. Simplemente le ofreció su brazo y ella lo tomó. Las semanas se convirtieron en meses. La Fundación Castillo floreció, ayudando a innumerables mujeres a encontrar sus voces de nuevo. Lorena llenó su apartamento con música una vez más, su piano resonando con fuerza en lugar de dolor. Todavía lloraba a su hijo, pero ya no llevaba el dolor sola. Una noche, Fernando la invitó a una azotea con vistas a la ciudad. El horizonte brillaba, el aire fresco con la primavera. Le entregó una copa de vino, sus ojos firmes, su sonrisa suave. «Has construido algo increíble», dijo. «No solo la fundación, tú misma». Ella lo miró, su corazón firme por primera vez en mucho tiempo. «No podría haberlo hecho sin ti», él negó con la cabeza. «Siempre lo tuviste en ti, Lorita. Solo te lo recordé». El silencio se extendió entre ellos, cálido y tácito. Entonces, suavemente, ella susurró. «Tal vez es hora de que deje de sobrevivir y empiece a vivir». Fernando se acercó a su mano. «Entonces vivamos». Por primera vez en años, ella se permitió sonreír. No para las cámaras, no para la supervivencia, sino para ella misma. Las luces de la ciudad brillaban abajo, pero ya no se sentían como prisiones de riqueza y escándalo. Se sentían como estrellas, guiándola hacia un futuro que había reclamado con su propia fuerza. Ricardo Mendoza se desvaneció en titulares de deshonra. Isabel Vargas desapareció en la oscuridad. Pero Lorena Castillo se levantó más alto de lo que cualquiera de los dos había imaginado. La mujer que fue dejada ahogarse no solo sobrevivió, reconstruyó, reclamó, se levantó. Y su historia se cerró no con pérdida, sino con triunfo. Porque a veces la mayor venganza no es la destrucción, sino la curación. Y Lorena Castillo había hecho ambas cosas. Así es como termina la historia, mis queridos amigos. Y si todavía estás aquí conmigo, significa que algo en el viaje de Lorena tocó tu corazón de una manera que las palabras apenas pueden explicar. Tal vez fue el dolor de la traición. Tal vez fue la fuerza que encontró en medio de la desesperación. El filósofo estoico Marco Aurelio dijo una vez: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza». Eso es exactamente lo que esta historia nos recuerda. La curación no viene de aquellos que nos lastiman. Viene del coraje que elegimos construir dentro de nosotros mismos. No importa lo profundo que hayas caído, puedes levantarte de nuevo. Y si esta historia te dio incluso una pequeña chispa de esperanza o reflexión, por favor, dale a ese botón de me gusta. Comparte este video con alguien que pueda necesitarlo. Y no olvides suscribirte para que podamos seguir caminando juntos a través de estas poderosas historias.